Buenas noches, mi nombre es Anderson Enrique Corzariza, pertenezco al grupo D1A de Circuitos Eléctricos 2 y me correspondió el ejercicio 10 de taller medio de red de dos puertos. Y a continuación vamos a ver el ejercicio. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente. Para el circuito de la figura, calcule los parámetros híbridos en el dominio de la frecuencia compleja S. Entonces nos dan este circuito y pues tenemos dos puertos. Primero, lo primero que vamos a hacer es mirar los parámetros híbridos. Entonces, estos son los parámetros híbridos y los reescribí de esta forma para que se entienda un poco mejor. Entonces, acá el objetivo de nosotros es hallar H11, H12, H21 y H22. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, como nos lo piden el dominio de la frecuencia compleja S, es pasar este circuito a ese dominio. Entonces, nos quedaría así. En el caso de la bobina, pues como sabemos es S por L, entonces nos queda un medio de S y el capacitor 1 sobre SC, o sea 4 sobre S. Y pues como son dos puertos, vamos a tener dos tensiones y dos corrientes. Y vamos a hacer ahorita unas pruebas que nos van a servir para hallar esas respectivas H's que mencioné anteriormente. Entonces, si nosotros miramos los parámetros híbridos y queremos hallar H11, por ejemplo, entonces nosotros tendríamos que eliminar esto, ¿sí? Tendríamos que eliminar eso. Eso es lo que nosotros llamamos las pruebas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer que I1, o sea, la corriente 1, que viene siendo esta corriente de acá, del puerto 1, sea cero. ¿Qué significa que sea cero? Que esto no va a estar, solo va a estar esto y esto. Entonces, si nosotros hacemos I1 cero, como vemos acá, esto va a ser cero y solo vamos a quedar con estos componentes. Lo mismo abajo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando decimos que I1 es cero? Significa que el circuito está abierto, o sea, no hay corriente. Entonces, acá lo que hacemos es colocar una fuente y le damos un valor, el que queramos. En este caso, pues es 1. Yo le di el valor de 1 porque es el más sencillo para mí. Y bueno, entonces ahora, si nosotros analizamos esta primera ecuación y queremos hallar H12, vamos a darnos cuenta que es B1 sobre B2, ¿sí? Entonces, de este circuito necesitamos sacar una expresión que sea B1 sobre B2. Y para mí la más sencilla sería hacer un divisor de tensión. Como la resistencia de 2 ohms está en paralelo con esta tensión, pues la tensión de la resistencia va a ser B1. Entonces hacemos un divisor de tensión en esta resistencia y lo que nos da, bueno, como sabemos el divisor de tensión es B1, o sea, lo que queremos hallar, la tensión donde la queremos hallar es la tensión de la fuente por el elemento donde queremos hallar la tensión sobre la suma de los elementos. En este caso queda así. Esto lo reescribí, acá se puede sacar un 2 y se elimina arriba y abajo. Y entonces reescribiendo esto nos queda esto. B1 es igual a B2 por S sobre S más 2. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que H12 es igual a B1 sobre B2. Lo que hacemos es pasar el B2 a dividir y nos queda esto. Y ya hallamos el primer parámetro que es H12. Entonces, ahora pues tomamos la ecuación de abajo. Lo mismo, I1 es cero. Entonces nos queda que H22 va a ser I2 sobre B2, como lo vemos aquí. Entonces, ¿yo qué haría en este caso? Necesito una corriente y una tensión. Entonces, pues lo que yo haría sería una malla acá al lado derecho. Y entonces empiezo desde acá abajo. Entonces me queda menos B2 más 4 sobre S por I2 más 2 por I2 igual a cero, que es lo mismo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ahí lo que hacemos es sumar, como vemos I2, entonces sumamos sus componentes y pues nos va a dar esto, que B2 es igual a 2S más 4 sobre S y todo multiplicado por I2. Entonces, como sabemos, H22 es I2 sobre B2. O sea, lo que tenemos que hacer es pasar esta S hacia arriba y esta expresión hacia abajo.
y el B2 lo pasamos a dividir para que nos quede así, S sobre 2S más 4. Bueno, las unidades muy importante. Como vemos esto, según estos parámetros, eh, tengo una corriente que es igual a un voltaje por algo que debe tener una unidad. Entonces, en este caso, por la ley de Ohm, pues como sabemos, la corriente es el voltaje sobre la resistencia. Entonces, esto tendría que ser 1 sobre ohms para que se cumpla. Y para el anterior, pues como vemos que es H12, pues ya tenemos un voltaje, o sea, un voltaje igual a un voltaje por algo. O sea, esto debe ser adimensional, por lo tanto no tiene unidades. Bueno, listo, entonces ahora vamos a hacer la prueba 2, que sería hacer lo contrario a lo que ya hicimos, que sería en este caso que B2 sea igual a 0. Entonces, acá lo que hacemos es reescribir esto, pero B2 igual a 0, o sea, toda esta expresión es 0 y toda esta expresión es 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar H11, que en este caso va a ser B1 sobre I1. ¿Y qué significa que B2 sea 0? Que el circuito está en corto, o sea, lo que significa es que hay un cable. Entonces, ahí tenemos que hallar una expresión que nos dé B1 sobre I1. Y pues lo más fácil que se podría hacer sería hacer una malla al lado izquierdo. Entonces, esta malla empieza desde acá abajo, menos B1 más 1 sobre 2S por I1 más 2, pero acá viene una corriente y acá viene la otra corriente. Entonces, como las dos vienen en el mismo sentido, se suman. Entonces queda 2 por I1 más I2 igual a 0. Y acá tendría una ecuación. Yo la anoté acá con el número 1 porque como vemos ya tenemos un B1 y un I1. Pero ¿qué nos falta? O bueno, ¿qué nos sobra? Y nos sobra un I2 que necesitamos sacarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una malla en el lado derecho, que esta malla nos va a servir ahorita para algo, que ya lo vamos a ver. Pero entonces yo empiezo a hacer la malla en el lado derecho. Yo empiezo acá, entonces empiezo 4 sobre S por I2 más 2 por I1 sobre I2, lo mismo, acá vienen las dos corrientes y ya no hay nada más, entonces igual a 0. Y acá lo que hago es despejar I2. Luego, pues ya despejando I2 para no ver todo ese procedimiento, me da que I2 es menos I1 por S sobre S más 2. Y entonces ahora lo que hacemos es reemplazamos esta en esta. O sea, reemplazamos 2 en 1. Acá me equivoqué, qué pena. Es 2 en 1. Entonces, lo que hacemos es reemplazar, ¿sí? Tenemos toda esta misma expresión, pero acá en vez de I2, pues va a ir toda esta expresión. Y pues nos queda así. Entonces, acá lo que hacemos es reescribirlo, hice esta suma y a esa suma hay que restarle esto. Entonces queda la suma menos esto y pues listo, acá haciendo esa suma, bueno, esa resta nos dio esto. Y pues como vemos, H11 es B1 sobre I1, o sea, lo único que tenemos que hacer es pasar el I1 a dividir y eso sería nuestro H11. Y pues las unidades, acá tenemos una tensión y acá tenemos una corriente por algo y para que se cumpla la ley de Ohm, pues esto debe ser ohms, ¿sí? Porque la tensión es I por R. Entonces, listo. Ahora, ¿qué hacemos? Nos falta hallar solamente H21, que en este caso pues va a ser I2 sobre I1. I2 sobre I1. Entonces, acá es lo que les decía, lo de la malla del lado derecho, que esto nos sirve para algo, esta expresión. Acá donde dice 2. Esto nos sirve para hallar prácticamente H21 porque H21 es I2 sobre I1. Y acá ya tenemos I2 y 1 y no tenemos nada más. Lo único que necesitamos es pasar el I1 a dividir. Entonces, acá lo hacemos y queda que H21 es I2 sobre I1, que es igual a menos S sobre S más 2. Y pues la matriz que de los parámetros híbridos ya, como lo hallamos, pues sería reescribir cada uno
de las H's que hayamos. H11, H12, H21 y H22 que lo tenemos aquí. Y listo. Eso lo escribimos ahí y ahí acabaría nuestro ejercicio. Y bueno, muchas gracias y nada, espero hayan entendido. Chao.